Durante esta semana va a haber contactos con el sector de la hostelería en Tenerife. Como saben, la isla permanece desde el pasado sábado en el nivel 3 y eso ha supuesto el cierre del interior de los locales de hostelería. El sector ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La pandemia sitúa a Tenerife una vez más en nivel 3, dejando a la hostelería como uno de los sectores más afectados. Las nuevas restricciones en vigor desde este sábado les obliga a cerrar los interiores y las terrazas con la mitad de aforo. Volver a la situación en la que estuvimos hace un mes y medio y en la que hemos estado durante más de 14 meses y sí, pagando alquileres, gastos y demás, pues más de 50.000 euros que han ido a la basura. Y hemos tenido que asumir ese coste a través de préstamos. Exigen al Ejecutivo Regional que rebajen estas restricciones que afectan directamente a su actividad laboral. Este martes tendrá lugar la reunión de la Mesa Técnica Sanidad-Hostelería. Al menos ese 30% de apertura en interior en hostelería se pueda suceder, que al menos con ese 30% sumen a las terrazas que tienen y el que no la tiene pueda al menos tener algunos ingresos. A la espera de mejorar los datos de nuevos positivos diarios de COVID-19, en Tenerife se apuesta por acelerar el proceso de vacunación y lo hace abriendo centros de vacunación masiva, como el ubicado en el pabellón Santiago Martín, que abrirá a las 24 horas del día y que pretende atender a 12.000 personas diarias. Pues de esta situación vamos a hablar ya con Pedro Martín, que es el presidente del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta es una de las últimas novedades, ese vacunódromo, ya lo hemos dado en llamar así, ¿no? Ese centro masivo de vacunación, 24 horas al día. Es una también de las esperanzas de que esa vacunación vaya más rápido y de que así puedan bajar los contagios en la isla de Tenerife. Sin duda, yo creo que ya existe una sensación de tremendo agotamiento. Incluso durante algún tiempo hemos vivido la sensación de que como conocíamos a alguien que ya había pasado el COVID o que ya estaba vacunado, pues que las cosas iban a mejor. Y sin embargo no ha sido así. En Tenerife los datos son muy preocupantes. Creo que la única alternativa es incrementar las vacunaciones. Por eso se han multiplicado por 2 las vacunaciones en el recinto ferial. Hemos abierto ahora en el Santiago Martín. También en el Hospital del Norte, en varios municipios donde hasta ahora no se estaba produciendo esas vacunaciones también se ha iniciado. Este es el camino, a ver si conseguimos reducir de una vez por todas estos índices que no acabamos de saber por qué permanentemente siguen tan altos. Bueno, para eso hacen falta dosis. El viceconsejero de Presidencia nos visitaba ayer y nos decía que está previsto que llegue una gran cantidad, una importante cantidad de dosis para poder seguir con ese ritmo de vacunación. Afortunadamente parece que eso lo tenemos garantizado. Al principio hubo problemas de distribución, había dificultades, ahora no es así. El ritmo de vacunación es francamente bueno. Hemos ido comprobando cómo semana tras semana iba aumentando el número de personas vacunadas porque se vacunaba más en esta semana que en la anterior. Y bueno, esa es una muy buena señal ante la preocupación que tenemos todos de cómo se ha ido expandiendo la enfermedad o cómo en menos de una semana veíamos en Tenerife cómo se multiplicaba por 2 el número de camas UCI que estaban ocupadas en los hospitales. Por lo tanto, ahora la batalla es fundamentalmente por conseguir ampliar esa vacunación y de hecho este centro, el de Santiago Martín, digamos será único en este momento en Canarias por la situación que tiene Tenerife de vacunación en 24 horas. Pero nos surgen algunas dudas, ¿no? A la hora de decir, bueno, 24 horas, nos vacunamos a las 3 de la mañana, ¿cómo funciona esto? Bueno, aún está por organizar cómo serán los turnos, pero lo importante es que podamos tener suficiente disponibilidad horaria para que no haya quien diga que es que le cuadra mal, que no puede ir. Que es que le coincide con un horario laboral, que es que tiene dificultades. La idea es, si se llama y se te dice puedes venir a vacunarte y se te cita, no hay argumentos para que no se pueda venir a la hora que sea. Es una situación excepcional. Sé que a cualquiera le dirían, oye, pues a las 2 de la madrugada. De lo que se trata es de que Tenerife está pasando por una situación extrema, tenemos que doblegar la curva y por lo tanto hay que ampliar los horarios. Y querría decir desde luego algo importante y es la disponibilidad de los servicios sanitarios, de enfermeros, enfermeras, médicos. El otro día, cuando se planteó abrir el domingo ya la vacunación en el Santiago Martín, se propuso
que hubiese voluntarios, y fueron cerca de 300 personas, 300 profesionales los que se brindaron a estar y colaborar, y eso es importantísimo. Claro, gracias a ellos es que va el ritmo como va, no solo las dosis, sino hay quien las ponga, evidentemente no podemos seguir este ritmo. También surge otra cuestión, porque circula por las redes un mensaje que dice, oye, si vas a este tipo de centros masivos de vacunación a partir de una hora, pues prácticamente cuando vayan a cerrar, si quedan dosis por ahí, al igual puedes vacunarte, ¿no? No, en fin, esto no es como una especie de rebajas, una bullet, no, o sea, hay que pedir cita. Yo creo que se está funcionando francamente bien, más allá de algunas dificultades, algún hecho concreto, hay que pedir cita, una cuestión lógica de organización, y además porque lo que hay que evitar también es las aglomeraciones. Por lo tanto, ya se están dando citas para personas jóvenes, para personas muy jóvenes, especialmente porque nos preocupa una franja de edad, todas en general, pero donde más disparado está en este momento es en la que va de 20 a 29 años y se va a marchas forzadas bajando ya la edad para llegar a los más jóvenes, que son los que ya esperamos que el mes de julio, agosto, ya se estén vacunando a la mayoría. Bueno, hemos visto esas informaciones de esos brotes que han surgido por viajes de estudiantes, incluso un grupo que viajó a Tenerife, que se ha marchado a Cataluña. Es época de eso, ¿no? Es época de verano, claro, de viajes de fin de curso, de fiestas de fin de curso. Sí, de saludos y de abrazos y de felicitaciones por las notas o porque hace tiempo que no te ves. Y bueno, a veces la sensación esa de seguridad, de falsa seguridad, de reuniones, que no es solo con los jóvenes, que también, ¿no? Se habla de botellones, de encuentros en las playas, en fiestas, pero también son reuniones familiares que siguen siendo las que más están produciendo este número de casos. En el caso de Tenerife, más allá de esa certeza, pocas más. No sabemos exactamente qué ocurre. Es verdad que influye muchísimo el que tengamos algo más de población que el resto de las islas. Y que tengamos una gran dispersión geográfica. En Tenerife hay muchísimo movimiento, no hay más que ver este fin de semana, de camino del sur a la capital para venir al centro Santiago Martín. Las colas eran tremendas durante horas y horas y horas de personas que se habían movido hacia el sur desde la zona metropolitana. Esa movilidad, esa gran movilidad hace también que sea mucho más probable que se mueva con mucha más facilidad la enfermedad, ¿no? Ojalá que esto, en fin, podamos reconducirlo. Yo tengo esperanzas en este proceso de vacunación en que las 2 próximas semanas al final puedan dar por fin buenas noticias. Bueno, también seguimos pues con cierta incredulidad esa información que nos llega de que no se les da la información que se debe a los rastreadores, que no se pueden detectar esos contactos directos porque la gente no colabora. Después de todo lo que hemos pasado, sí, se cuestiona resulta a veces un poco increíble, ¿no? Y a veces se cuestiona la labor de los rastreadores. Yo no me he cansado de preguntar sobre rastreadores. De hecho, recuerdo que solicitaba al gobierno incrementar rastreadores, incluso con personal del ejército. Se dotó un equipo potente de rastreadores, de hecho están en el recinto ferial, pero cuando se hace necesario un refuerzo de rastreadores, se hace desde otras islas también. No es extraño que haya rastreadores de Gran Canaria haciendo seguimiento de personas aquí en Tenerife. ¿Qué ocurre? Que hay que pedir también la colaboración. Porque es verdad que lo que no puede ser es que no des información porque, claro, te han pillado en una fiesta con unos amigos y no quieres delatar a los amigos. Oiga, no se trata de delatar a nadie para meterlo en la cárcel, se trata de que nos den información para poder controlar un posible brote. Y eso es importantísimo. Y querría decir también otra cosa, y es que a veces nos dicen, es que solo me llamaron una vez y luego ya ni me volvieron a llamar más ni se interesaron. El número de llamadas a las personas por parte de los rastreadores se hace en función de la sensación de peligrosidad o del riesgo que pueda haber. Por lo tanto, puede haber personas a las que se les llama en 3 o 4 ocasiones y se hace un seguimiento estrecho, y otras que porque se cree que no es probable que hayan contraído la enfermedad, simplemente se les llama una vez. Este también es otro dato que era importante porque circula a veces en redes que aquí te llaman una vez y te dejan olvidado. No, depende del caso en particular, se llama una o más veces en función de lo que se considere mayor o menor riesgo de cualquiera de las personas a las que se está haciendo el seguimiento. Bueno, es algo pronto todavía, estamos a martes, fue el sábado cuando se decretó esa entrada en nivel 3 de alerta sanitaria en la isla de Tenerife. Lo cierto es que las cifras de hoy, las últimas horas no son buenas, volvemos a tener 158 de los contagios en la isla de Tenerife, de esos algo más de 190. Ese nivel 3 podría extenderse más en el tiempo si no hay un cambio en la tendencia. Sin duda,
sin duda. O sea, al final el nivel 3 no es el resultado de un capricho, es el constatar con números cuál es la situación. Tenerife tiene unos datos que no están para otro nivel. Yo era, sin embargo, partidario de hacer un nivel 2 reforzado, con controles, con mayores restricciones, por dar desahogo a la restauración. De hecho, hoy espero tener una reunión con el sector para buscar alternativas. Alternativas, por ejemplo, que se adapten a la nueva situación. Entiendo que el nivel 3 en Tenerife está más que justificado, pero lo que no es menos cierto es que ya no estamos en la misma situación que hace 3 meses. Ahora se vacunan. Por lo tanto, ¿por qué no poder garantizar, si estás vacunado, que puedas entrar en un restaurante, aunque sea en la parte interior? ¿Por qué no conseguimos que determinados restaurantes, si no pueden tener mesas y sillas en el exterior, se les dé al menos una capacidad dentro? Creo que habría que buscar alguna alternativa que no siga golpeando permanentemente a un sector como el de la restauración, que ya no aguanta más, que había vuelto a contratar personal, porque además llegaban ahora comuniones o llegaban, curiosamente hemos detectado también ha habido un incremento de bodas. O sea, parecía que esta situación del verano y de que las cosas iban a mejor, bueno, todo esto está generando desde luego un impacto importante en la economía de estas personas. ¿Cómo buscar ese equilibrio? Creo que deberíamos hacer el esfuerzo para no esperar necesariamente 2, 3 semanas o un mes para volver a cambiar esta situación. Claro, sí sabemos que se están produciendo contactos con el sector también por parte del Gobierno de Canarias. Ayer en el Consejo de Gobierno esperábamos algún tipo de avance. Ya Julio Pérez decía que de momento no es posible llegar a un punto de encuentro con el sector para ver cómo se puede hacer. Algunas de esas opciones que usted daba son las que da también el sector para poder abrir, por ejemplo, los interiores. Pero sí es cierto que los afectados, el sector, ha presentado una demanda. Ya están en una situación extrema, lógicamente, y parece que no encuentran ese punto de opción de poder decir, oye, pues tenemos un nivel 3, pero ¿cómo podemos adaptarnos a esto? No es sencillo y además es lógico que haya rechazo a medidas como esta, que incluso haya quien se plantee presentar recursos. Cuando te estás jugando, algunos dicen, oye, al final me estoy jugando la vida, pero mira, si cierro el negocio también me estoy jugando mi vida, ¿no? Creo que es más que comprensible. Nos encontramos por un lado con un sector muy golpeado, agotado, yo creo que tanto mentalmente como económicamente, que es el sector de la restauración, entre otros, y tenemos un gobierno que también hay que entender que está muy preocupado. O sea, hemos visto una línea ascendente, pero a toda pastilla, de crecimiento en estas últimas semanas especialmente. Les comentaba ese multiplicar por 2 el número de camas ocupadas en UCI. Hemos visto ciudades en nuestra isla que en 4, 5, 6 días multiplicaban por 2 el número de casos de la semana anterior. Es decir, los datos son tan preocupantes que entiendo que el gobierno intente limitar cualquier posibilidad en la que un encuentro de reunión o un grupo más o menos numeroso de personas puedan producir una ampliación del contagio. El punto medio, ese equilibrio para intentar no hacer más daño al sector y que el gobierno, lógicamente, tome las medidas necesarias, es donde estamos buscando. Repito, hoy tengo una reunión con el presidente, una conversación con el presidente de gobierno, una reunión con miembros del gobierno de Canarias y con el sector, a ver si podemos aproximar posturas y no seguimos más tiempo en esta situación, que es muy complicada. Les garantizo que el gobierno, para el gobierno de Canarias, este nivel 3, yo que lo he discutido bastante con ellos, no les está resultando nada cómodo, no les resulta agradable. Pero es una situación muy preocupante la que tenemos en Tenerife. Yo no sé si nos hemos dado cuenta de que nuestros datos son para estar realmente escandalizados. Bueno, luego está el otro punto, que es el turismo, ¿no? Lo que estamos esperando que empiece a moverse este verano, casi ya lo dejamos para el mercado de invierno, la temporada de alta, las esperanzas por lo menos en Reino Unido, donde también están aumentando los contagios y donde ya el presidente del gobierno decía que para los que entran a Baleares, que son a los que se les ha permitido desde Reino Unido viajar sin tener que realizar cuarentena al regresar a casa, ya se les va a pedir un certificado de vacunación, una PCR negativa también, ¿no? ¿Sería esa opción también para Tenerife en el caso, y para Canarias, evidentemente, de que pudiera abrirse ese turismo de Reino Unido a partir del 29 de junio? Ojalá, porque el turismo británico es el más importante para Tenerife. Y, igual que no es tan importante para islas como Fuerteventura, donde allí la presencia del turismo alemán es mayor, por ejemplo. Sin embargo, en Tenerife es nuestro primer cliente, el segundo el peninsular y luego el tercero ya el alemán.
Es verdad que habrá que pedir este tipo de controles porque el Reino Unido, que nos miraba con desconfianza, viendo los números que teníamos en España o en Canarias, desde luego tampoco está para echar voladores, porque ellos también han ido incrementando muchísimo los datos. No sé si porque han tomado una decisión la más adecuada o no. Saben que en el Reino Unido, a diferencia de aquí, que se van poniendo primera dosis y segunda dosis, allí han preferido colocar primera dosis a la mayoría de la población para luego partir de cero y empezar con la segunda. Yo no sé si esa es una buena o mala solución, pero lo cierto es que los datos no son especialmente favorables. Parece que el verano viene muy mal dado. El verano pensábamos salvarlo y pensábamos que el turismo británico finalmente iba a llegar. Ahora mismo es una total incertidumbre. Sea como fuere, vamos a seguir trabajando, especialmente desde el ámbito de turismo de Tenerife, para estar muy preparados, porque hay muchísimo deseo de viajar de los clientes británicos, de los alemanes en general. Fíjense, algunos datos, durante un mes hemos estado prácticamente un mes siendo Tenerife el destino con mayor número de reservas de España. En el caso del Reino Unido hubo una señal de que habría posibilidades de que se pudiera viajar a Tenerife, a Canarias, y en 4 días se multiplicó el número de reservas para venir. Es decir, hay unas grandes ganas de venir, hay muchísimas solicitudes y ganas de reservar. Ojalá que también esto nos ayude a concienciarnos de que tenemos que recuperar la economía, porque estamos jugando con la salud, estamos jugando con la economía cada vez que no tomamos medidas de precaución, cada vez que nos vamos con grupos de familiares o de colegas pensando que nosotros controlamos y que no pasa nada. Bueno, pues hacemos también desde aquí ese llamamiento a la responsabilidad. Pedro Martín, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Ojalá que la próxima vez podamos hablar de datos mejores. De mejores noticias, sí, gracias. Buenos días. Gracias.